Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Con respecto a todos los niños que tenemos permanentemente sentados de 12 a 14 horas con sus respectivas madres, hay niños en edad escolar, hay niños que son bebés, y yo como madre pregunto, cuando uno llama al INAU, a la línea azul específicamente, y dice lo que está ocurriendo, que están con lluvia, están con sol, están sin comer y están sin beber, ¿qué ocurre? La línea azul no tiene respuesta porque dicen que no tienen tiempo de venir a eso. Esto es un dilema que lo tenemos todos los... Esto viene hace años y se ha ido agravando, digamos que en el último año, año y medio. Esto está cada vez peor, es como que esta gente cada vez va tomando más... Ellos se están apropiando de todos estos lugares. No nos merecemos vivir así, nadie se merece vivir así. Uno se baja del ómnibus, de que venís de trabajar, no importa la hora, te siguen, te insultan, te amenazan, es imposible. Pero además de todo, exigimos, pedimos, solicitamos ayuda y para eso nos juntamos todos los vecinos, porque de a uno es más difícil lograr algo. No hace mucho hicimos toda una convocatoria en la cual al final quedábamos 5 o 6 personas que nos quedamos conversando ahí en la vereda. Uno de estos señores, por llamarlo de alguna forma, se nos acercó y nosotros nos quedamos callados. Y nos dijo, ustedes se callan porque yo estoy acá. A lo cual le respondimos, nos callamos porque es un grupo de vecinos y usted no es un vecino. Y él nos dijo, ah, sí, bueno, entonces ahora van a ver, esto va a estar cada vez peor, y nos empezó a amenazar de una forma impresionante. Ellos tienen impunidad, pienso yo, porque nunca se hizo nada. ¿Por qué pasa? No lo sé, pero sabemos que no es un problema nuestro solamente. Yo sé que no es fácil y estas cosas no se arreglan de un día para el otro, pero creo que con tenacidad y ayuda de el MIDES, la Intendencia, la Policía y quien sea que tengamos que ir a ver, esperemos poder tener alguna solución, porque es imposible seguir viviendo así. Entonces, Ale. Bueno, acá hay muchos asuntos arriba de la mesa, ¿no? Muchos, pero que podrían resumirse en 2 asuntos que para mí son claves en lo que refiere a la convivencia ciudadana. El espacio público es un espacio que los ciudadanos, por distintas razones, hemos perdido. Y esto se recupera en la medida que el espacio público justamente sea recuperado por los ciudadanos. Todos y entre todos. ¿Por qué digo esto? Porque incluso acá se estableció, y yo entiendo el criterio desde donde intenta hacerse, bueno, una cosa es que una persona esté en situación de calle y otra persona es que esa persona, además de estar en situación de calle, cometa delitos. Yo voy a ir más allá. No es necesario que cometa delitos para que la situación sea inadmisible. Pero inadmisible desde las 2 perspectivas. La del ciudadano que está ahí, en esa condición, que no debe ocupar un espacio público. Y si lo ocupa porque las circunstancias de su vida, económicas, sociales, de salud, psicológicas, así le obligan, ¿soy claro por dónde me estoy yendo? Sí. El Estado es el que tiene que dar esa respuesta. A ver, mi amigo, usted tiene un problema de salud y por eso está acá, el Estado debe atenderlo. A ver, mi amigo, usted tiene un problema de vínculo familiar, el Estado le tiene que facilitar la forma de recuperar ese vínculo perdido. A ver, mi amigo, usted está así porque no tiene estudio, el Estado se lo tiene que dar. Lo que no puede hacer el Estado es lavarse las manos y bajo el argumento de que decidió vivir ahí en un espacio que no es suyo, porque es de todos, mira para otro lado. Porque eso perjudica al otro ciudadano, al que sí tiene un hogar constituido, al que sí cumple con sus obligaciones, al que sí cumple con sus deberes. La perspectiva falsamente vinculada a la izquierda de que esto ocurre porque es en el ejercicio de la libertad, no solo no es de izquierda, sino que es, desde mi perspectiva,
reaccionaria y ausencia del Estado. Y nada más lejos de la izquierda que esa concepción. Bien. A ver, yo que hice esa pregunta, me parece que es una pregunta pertinente. Yo dije que lo era, porque dije que no lo fuera. no es lo mismo alguien que por distintas circunstancias de su vida, como tú muy bien decís, llega a esa situación y el Estado en sus políticas sociales evidentemente ha fracasado y no tiene con qué responder, pese a que hace muchos años que está intentando, con diagnósticos, con cifras y demás, no hay ley de faltas, no hay nada que ha podido funcionar. En fin, habrá que esperar que venga el invierno para que aumenten algunos cupos y ojalá no muera nadie, porque eso sí es lo que duele a los gobiernos, ¿no? Que alguien muera de frío en la calle, ahí recién se aceitan los mecanismos. Y otra cosa es el que está cometiendo delitos, porque allí hay otras herramientas desde el punto de vista del derecho que deberían funcionar. Esa persona, si está allí en determinada situación cometiendo un delito, debería estar recluido. Y no es lo mismo, me parece a mí. Están llegando varios mensajes, pero hay algunos que van en este nivel. Esta gente que vive en Pocitos, ¿no está pisando la realidad? Yo vivo en otra parte de Montevideo y pasa lo mismo. Bienvenidos a la realidad. Bueno, sí. Ya lo sabemos. No luce como consuelo. ¿Y cuántas veces hemos abordado en otros barrios situaciones del estilo o peores? Ah, claro, ahí capaz que estamos estigmatizando. Pero te digo, la verdad no le viene bien nada a nadie, ¿eh? Qué difícil es que están, Dios mío. A ver, cada uno pelea por su zona. Y acá han venido de todas las zonas, sí. Tan extraña es esta situación que alguna explicación debe tener. Yo cada vez que veo situaciones extrañas que no me entran en la cabeza, que no las puedo entender, que no me cierran por ningún lado, digo, alguna explicación debe haber que mi mente limitada y reducida no me alcanza a vislumbrar. A entender por qué se dan y por qué persisten. Pero es que alguna explicación debe haber, porque es tan antinatural, es tan contrario al derecho, es tan contrario a la convivencia, es tan contrario a digamos, al sentido de protección a los más humildes, es tan contrario a la paz social, es tan contrario Decilo al discurso del Frente Amplio. No, es tan contrario a lo que hace una convivencia armónica, una sociedad, que alguna explicación debe tener. Porque si hay alguien responsable para asegurar las bases mínimas de la convivencia, es el Estado a través de los instrumentos que tiene. Y cuando es omiso, como en este caso de una manera clamorosa, alguna explicación debe tener. Porque yo no puedo partir de la base de que no se quiere ejercer la autoridad que el pueblo le ha conferido a las autoridades del Estado. No puedo, ¿Habrá un problema de presupuesto? No, es un tema mucho más filosófico, si se quiere. Es un tema de sentido del deber y de responsabilidad de cada quien en una sociedad organizada. Es eso. O sea, porque acá se están vulnerando todos, absolutamente todos los derechos de todos. Se están vulnerando los derechos de los niños que no pueden ir a la escuela, que tienen que pasar abajo de la lluvia de noche. Se están vulnerando los derechos de los vecinos a llegar tranquilos, salir tranquilos de su casa. Se están vulnerando todos, absolutamente todos. El derecho... Entonces, ¿qué se está protegiendo? O sea, cuando es tan omisa la acción del Estado, cuando todas las autoridades buscan una escapatoria para lavarse las manos y no asumen la responsabilidad que la sociedad les ha conferido, bueno, alguna explicación debe tener. Yo tengo alguna, pero como no tengo pruebas para digamos, sustentarlo, me la voy a reservar. Pero es tan absurdo, es tan inentendible, que de tan inentendible que es, alguna explicación debe tener. Borsari, ¿hay explicación? Yo quiero decir primero que nunca más de acuerdo con ambas opiniones. Y la explicación con respecto a no encontrar soluciones, que nos lo preguntamos permanentemente, intentamos en el diálogo con las distintas instituciones, Ministerio de Salud Pública, que en el bloque anterior no lo habíamos nombrado. El diagnóstico que nosotros hacemos es que, y no quiero hacer con un tema tan sensible, política partidaria, pero realmente hay una fuerza política que gobierna y que en las distintas carteras, Salud Pública, Mides, Ministerio del Interior y demás, tienen filosofías distintas, caminos distintos, entonces no se encuentra un camino en común para encontrar las soluciones. Allí es donde está... ¿De qué filosofías estamos hablando? Y, hay planes totalmente distintos y contradictorios. Para empezar, en las mesas de diálogo no se encuentran acuerdos, entonces fracasan los proyectos de búsqueda de alternativas de solución. Pero a ver, ¿quién puede tener una filosofía distinta a la de intervenir en la asistencia que se necesita para con la persona que está
en calle, drogado, con adicción, con todos los demás derechos vulnerados y en paralelo proteger también al vecino que paga todos los impuestos y que quiere poder salir de su casa tranquilo. Un ejemplo claro es gente en situación de calle que de repente está con problemas de droga o salud mental, está en la persona que acceda a recibir la ayuda. Si no accede a recibir la ayuda, no se la da. Entonces, ahí nosotros creemos, por ejemplo, que es responsabilidad del Estado intervenir y decir, si está diagnosticado un problema... Pero no se supone que con la ley de faltas, si usted tiene un certificado la ley de faltas médico, no se aplica. ¿Puede llevarse a la persona? ¿No se aplica la ley de faltas? Hoy nosotros, desde hace 2 años y pico que estamos peleando porque... Pero ese es un buen ejemplo, donde yo digo que falla el Estado, porque como el Estado le pregunta... Supongamos que funcionen todo bien los programas y las agencias, ¿verdad? Claro, que no hay internación compulsiva, entonces vos no podés internar a alguien, pero o por droga o por salud mental. Sin llegar a la internación compulsiva, que estuvo en debate hasta hace poco tiempo, incluso recuerdo bajo la administración Mujica se avanzó un poquito en esa dirección. Supongamos que aún en contra de esa posición, supongamos que la persona dice, no señor, yo no quiero hacerme el tratamiento médico, no quiero ir a los cursos de trabajo que me da el Estado, supongamos, ¿no? Supongamos, y no quiero ir al techo que me da calor y me evita la lluvia, supongamos todo eso. Quiero estar acá donde estoy, Lo que no puede hacer el Estado es decirle, entonces se queda en el espacio público, que es lo que está pasando. Entonces sí, se apodera del espacio que no es suyo. Es suyo y de todos los demás. Pero si yo hoy planto mi colchón, mi baño, mi familia, mi todo, deja de ser público y pasa a ser privatizado. Pasa a ser privatizado por los sectores más frágiles, porque es obvio que esa persona forma parte del sector más frágil de la población. Pero aún así no hay que permitírselo, porque nos estamos dañando el sentido de convivencia democrática y horizontal republicana que tenemos que defender, gobierne quien gobierne. Pero es un tema de voluntad política, porque yo estoy leyendo acá el artículo 14 de esa ley donde dice claramente que quien ocupe espacios públicos acampando, pernotando en forma permanente en ellos será castigado. Bueno, por eso dicen que no se cumple la ley. ¿Cómo no se va a cumplir una ley? ¿Pero en qué? ¿Vivimos en un Estado de Derecho o no vivimos en un Estado de Derecho? Perdón, pero no es aceptable, y menos en un programa de televisión que lo ve mucha gente, que se diga con naturalidad, como una cosa banal, no se aplica la ley. ¿Pero cómo se va a aceptar eso? Es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se rige, se basa en la aplicación de la ley. No hay otro mecanismo de convivir pacíficamente si no es aplicando la ley. Y cuando no se cumple voluntariamente, están los instrumentos del Estado para hacerla cumplir. Cuando naturalmente se dice, no se aplica. Lo que pasa ¿Qué quiere decir que no se aplica? Quiere decir que hay una renuncia voluntaria a aplicar la ley. ¿Y por qué? Ese camino lleva a la anarquía. ¿Por qué estaría esa renuncia? Porque seguramente hay gente partidaria de la discordia social y que se ve que la anarquía no la ve con malos ojos, porque este camino de no aplicar la ley lleva a la anarquía. Hay un problema de la propia legislación. Porque es la definición absoluta, la anarquía, que es falta de gobierno. ¿Y cómo se ejerce el gobierno? Dentro de la ley, de la Constitución. Cuando no se aplican, el camino es la anarquía. Punto. Yo creo que voy a tratar de hacerlo en forma mesurada, porque dicen que me enojo mucho y no. Yo creo que acá hay un tema filosófico. Hay diversas filosofías de ver una misma situación. Esto es un principio, en Argentina hablan de grieta, yo hablo de zanja. Esto es una zanja que existe en nuestra sociedad. Porque los vecinos de Pocitos hablan, con todo su derecho, reclaman por su libertad, hablan de ellos, de los otros, los pichis, no sé cuánto. Si estuvieran en otro barrio, no estuvieran ahí, ni se molestarían. Si los pobres están lejos y no me molestan, está todo bárbaro. Que no vengan acá. Acá nadie habló de pichis. Una señora dijo pichis. No sé llamarlos pichis, entre otras cosas. Entonces, hay una filosofía de alguna gente que los pobres me preocupan cuando me joroban en la puerta de mi casa. Aplica para cualquier persona de Casaballe que se queje por la banda de narcos. Sí, entonces. pero nadie dice que lo contrario. Pero esa filosofía existe en todos los barrios. No solamente existe en Pocitos, existe también en Casaballe. La gente... Los de Punta Riel no querían la cárcel, la nueva cárcel, porque ¿cómo van a ir los delincuentes acá? Si nadie quiere, en mi barrio no, hagan todo pero allá. Entonces hay una filosofía de que si me invaden mi espacio, me molestan y son los otros. Eso es el origen de la grieta. Eso hay que tener mucho cuidado, porque no son los otros. Son personas con diferencias, como todos, pero con otras necesidades que me parece que hay que contemplar. Ahora bien,
La filosofía, por otro lado, del que los derechos humanos de las personas son inalienables. Y el hombre y la mujer tienen la libertad de drogarse, enloquecerse, vivir en la calle, ocupar espacio público, hacer lo que se le canta, ¿tá? Es un verso, perdónenme. Eso yo no creo, eso no es convivencia democrática ni es una sociedad. Yo no quiero dignidad, yo no quiero, eso no es digno para nadie. Y a mí, el ejemplo para mí más claro es que tengamos gente empleada de cuidacoches. ¿Qué cuidan los cuidacoches? No cuidan nada los cuidacoches, no existen, es un verso los cuidacoches. Tenemos 700 cuidacoches registrados en la Intendencia. Eso no es un trabajo digno, perdón. ¿En tu barrio hay también? Porque por en tu barrio supuesto nunca que pasa hay, nada. por supuesto que hay. Y ¿sabes lo que? Entre otras cosas, hubo 3 casos, yo fracasé con total éxito en 2, a uno lo sacamos de la calle, conseguimos laburo, los otros 2 intentamos, no pudimos, ¿tá? Y siguen siendo cuidacoches. Pero yo creo que es una cuestión de que no se puede respetar esa teoría de la libertad absoluta del ser humano que tiene derecho a matarse con drogas o dejar a los niños tirados. O sea, no, la sociedad tiene que intervenir. Entonces, si hay que hacer intervención compulsiva con gente con problemas de salud mental o con gente adicta, hay que hacerla. Lo lamento mucho, será la violación de derechos personales a persona, pero le estamos defendiendo la vida, que para mí es mucho más importante que cualquier barrio, edificio o propiedad privada. Bien, tribuna. El Estado tiene un problema enorme con esta situación. Me parece a nivel sumamente personal que en el último año han aumentado o se han establecido en los lugares que yo frecuento más quizás, pero me parece que han aumentado. Cabe destacar algo también, que nosotros le exigimos al Estado, pero también recordemos esto cuando pedimos que se achique el costo del Estado de la misma forma. Algo más que cabe destacar, me parece que es una pregunta hacia los vecinos en realidad, que yo estoy totalmente a favor de que los vecinos se organicen, milito todos los días para eso, pero ¿es una comisión de vecinos con casa o es una comisión con vecinos? Porque parece que los indigentes en este caso no serían vecinos que no conviven ahí. Y también la otra pregunta es, los vecinos se han juntado con determinadas empresas. ¿Con qué motivo se han juntado con esas empresas? ¿Se le ha presentado a esas empresas en realidad? ¿Vamos a darle trabajo a esta gente para que salga de esta situación o lo estamos pensando simplemente en expulsar del barrio? Sería alguna duda que me están quedando. ¿Es el vecino que le tiene que dar el trabajo? Podría, por supuesto, ayudar, pero ¿es quien tiene la responsabilidad o la responsabilidad la tiene el Estado de garantizarle vida digna a todos los ciudadanos? No es la responsabilidad, pero se puede. Son las dos cosas, ¿no? Pero las empresas privadas son quienes contratan para que eso también suceda. O sea, vendría las dos cosas a la mano, no es una o la otra. En este estado que estamos viviendo son las dos que participan en conjunto. ¿Vale? Creo que echarle todas las tintas a los vecinos porque salen a protestar por una situación que les es molesta es desdibujar un problema que es real, que todos sabemos que existe, que son uruguayos viviendo en la calle. No importa si son delincuentes o no. La calle no es lugar para nadie, no es digno. Entonces dejarlos ahí por un tema de libertad, de elección, realmente es equivocado, es desagradable y eso sí es poco empático con la persona. Y por otro lado, a veces parece que se quiere desdibujar el problema hablando de que casi no hay indigencia. De hecho, han surgido documentos del gobierno que dicen eso. Y yo me pregunto, ¿eso será parte de que luego, cuando no sabemos por qué la gente no va a los refugios, la super idea que se tiene es aumentar las plazas? ¿Es porque no se ve realmente la dimensión del problema? Sí, varias cuestiones. Yo creo, coincido en algo que se ha planteado acá en algunos casos, es que nadie debería estar viviendo en la calle. El problema es, la gente que vive en la calle, los indigentes, no surgieron a partir del 2005. Es una problemática histórica que hay en el país y en muchos otros países más desarrollados que nosotros. El tema es el Parlamento, que es el que debe hacer cumplir, que crear las leyes y el Poder Ejecutivo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué presupuesto hay para construir más refugios? Por eso yo pregunté hoy si era un tema de presupuesto o de qué. Eso, pero el tema es, ¿qué herramientas se le da a esas personas para que puedan salir, no para que se muden a otro lugar en donde estén molestando a los vecinos? ¿De qué vive esa gente? ¿De qué come? ¿De qué trabaja? Creo que hay una cuestión que cada vez se hace más presente, que tiene que ver con los valores de las personas, hay toda una discusión de si las organizaciones protectoras de los animales está bien que le den refugio y comer a los animales que están en la calle. ¿Por qué terminamos con los animales? Porque hay toda una... Es la humanización de los animales y la deshumanización de las personas que viven en la calle. Porque toda una discusión de cuánto se invierte en la protección, y que estoy de acuerdo en la protección animal y en los refugios, y
de darle de comer y que tengan agua para tomar. Pero si a contraposición de eso hay todo un movimiento que lo que busca es, vamos a estas personas poco más que a sacrificarla, vamos para este tipo de gente poco más, vamos a crear la eutanasia, o vamos a llevarla a un gueto lejano, en algún pueblo ¿Pero de perdido. dónde sale todo eso que estás diciendo? Y cuando se dice, sáquenlo de mi cuadra, lo que se está diciendo es... No, se está pidiendo al Estado que tome cartas en el asunto, que no es sáquenlo de mi cuadra, punto. ¿Y a dónde van entonces? Pero ahí vamos al tema. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El Estado o el vecino? No, pero esa, con todo respeto, eso es una falsa contradicción, Sí, porque claro. da la sensación es que o el vecino hace caca en el jardín de mi casa o no puede hacer en ningún lado. Y ese es el problema, chiquilines. No tiene, ninguna de las dos puntas son adecuadas, son incorrectas. Lo estoy simbolizando, ¿no? ¿Se entiende? Ese es el asunto. Entonces, vos cuando queréis decir, no, miren, chiquilines, yo vivo en una zona muy afectada por la situación, porque además hay otro tema que no se ha dicho por ahí, y es el contrahorario. Es el contrahorario. ¿A qué te referís? Muchas de las personas que viven en la calle, durante el día duermen. No durante la noche, durante el día. Entonces yo voy, pero hablo de la experiencia que tengo yo, que es con la de mi hijo. Cada uno tendrá su propia experiencia, tan legítima como la mía. Entonces tenemos que ir, cuando salimos de la escuela, prácticamente saltando cuerpos que están durmiendo. Y eso merece una explicación. Yo tengo que hablar con mi hijo, tengo que contarle. Yo no puedo decir que ese que está ahí en el piso es el enemigo o el adversario, pero tampoco puedo decirle que eso está bien. ¿Saben por qué? Porque no está bien. Hay que corregirlo. Y si los actuales gobernantes no lo hacen, lo digo con claridad y con mucho respeto, no creo, como sugiere Graciano, y es porque le sirve al actual gobierno generar la idea de la grieta y la anarquía. No, es por algo más sencillo. No han sabido cómo hacerlo. No han sabido. Son, desde esa perspectiva, los actuales gobernantes, desde esa perspectiva, que han hecho muchos goles en muchas otras, desde esa perspectiva son ineptos. Yo quiero, ya que Después voy contigo. Alejandro se refirió a una cosa que yo dije... Pero con respeto, con cariño, sin pelear, ¿eh? Sin pelear. Sin pelear, pero sin lo que pasa gritar, es que, porque me pone nervioso que griten. Pero lo que pasa es que a mí me pone nervioso. Tú me adjudicas una cosa que yo no dije. No. Te lo digo despacito. Tú me adjudicas una cosa que yo no dije. Bueno, quizás entendí mal. Y seguramente entendiste mal. Fenómeno. Seguramente entendiste mal porque no lo dije. Además está el Anarquía, video. ¿quién habló de anarquía? No, yo lo que dije fue que la no aplicación... Dije primero, es inaceptable que no se aplique la ley. No hay ninguna razón que justifique que no se aplique la ley. Sí, eso ninguna lo dijimos razón. todos. Muy bien. La consecuencia de no aplicación de la ley es generar inestabilidad social. La inestabilidad social es el camino a la anarquía. Yo no dije que alguien la está fomentando, dije que es la consecuencia. ¿Pero que a alguien le podía servir? No, eso no lo dije. ¿Entendí mal? Perfecto. Entendiste muy mal. Brillante. Muy mal entendiste. Pero no nos enojemos si nos pusimos de acuerdo. No, pues ¿Por qué nos vamos a enojar? Si me estás adjudicando una cosa pero te acabo de decir que a lo mejor fui el único en la Tierra que entendió mal. Yo pensé igual. Yo entendí bueno, mal mirá. también. Yo entendí mal también. Perdón, pero yo lo dije. Yo entendí mal. Si entendiste mal, tenés mala conciencia. Graciano. Tenés mala conciencia. Graciano, ¿por qué O no no? sos claro. Señores, por favor, soy ¿por qué muy no claro. redondeás, Graciano, el concepto? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde está la oscuridad en decir... En esa conspiración que veías, que no quiero hablar, pero... Está ¿Dónde hablando está la Graciano oscuridad Pascual, en creo. decir que la aplicación de la ley es inaceptable en un Estado de Derecho y que la convivencia en un Estado de Derecho se basa en la aplicación de la ley? Pero en eso estamos ¿Dónde de está? acuerdo todos. Bueno, y a partir de ahí, ¿por qué van a inferir otra cosa? A partir de ahí, bueno, y la otra cosa que quiero decir es lo siguiente, que es tan importante, a mi juicio por lo menos, como lo anterior. No se puede aceptar que el ejercicio y la defensa de los derechos de las personas dependa de la organización de las personas. No se puede aceptar. Toda la argumentación que nuestros invitados hicieron y que creo que de alguna manera acá se compartió es equivocada. Acá no se puede aceptar que para que se hagan cumplir mis derechos, yo tengo que organizarme con los vecinos. No, señor, no es así. Yo tengo derechos como ciudadano individualmente. Yo no tengo que organizarme con nadie para que se respeten mis derechos como ciudadano. Es equivocado. Y si se sigue el camino ese de que hay que organizarse, hay que llamar a los vecinos, hay que hacer la asamblea, es un camino muy equivocado. Muy equivocado. Los derechos tienen que exigirse que se respeten individualmente, porque así lo establece la Constitución. Y cuando se va por otro camino, hay que organizarse, hay que juntarse, está muy equivocado. Hay que tener miedo de la decisión de la gente, Pascale. Señores, por favor. No, Para defender los derechos no hay que organizarse, porque son inherentes a la persona humana. La Constitución no dice, para que se respeten los derechos la gente tiene que organizarse. No está escrito en ningún lado. La historia te demuestra lo está escrito contrario. en ningún lado. Por No lo seas tanto, malo. yo estoy reivindicando una concepción. Estoy reivindicando una concepción de
los derechos. Es perfecto. Estoy reivindicando una concepción de los derechos en una sociedad democrática. Yo no me tengo que organizar para que se respeten mis derechos. Si los derechos no se cumplen, señores, por favor, queda Ligia todavía en tribuna para poder hablar. Porque y después me gustaría ir a los invitados. A ver, Yo no Ligia. lo dije, eso lo dirás vos. Señores, por favor, Ligia. Bien, te cuento, Graciano, que sí, que de hecho generalmente hay que organizarse porque si no los derechos muchas veces, depende de la clase social que pertenezcas. ¿Dónde está escrito Tenés en que la Constitución organizarte. eso? Mirá lo que pasó con los sindicatos y los gremios desde el 1800. ¿Dónde está escrito en la Constitución que hay que organizarse para defenderse los derechos? Ah, ¿Dónde no, está escrito? pero la Constitución no garantiza nada, ¿eh? ¿Cómo Inclusive no? te Es la digo, base de la en convivencia. este sentido no, porque ¿Cómo mirá, no garantiza nada? te digo más, La te digo no la más. garantiza. ¿Cómo no garantiza Ay, nada? señores, estamos hablando todos de lo mismo. Es lo que debería ocurrir, pero la realidad es que no ocurre, lamentablemente. En eso hay consenso. Están usando palabras. Hace poco... Sí, lo entiende perfecto. Está diciendo lo que debería ser, nada más. Hace poco tuvimos a Juan Cereta, ¿no? A Juan Cereta, que es un abogado reconocido, tiene bastantes títulos como para poder saber más que yo de lo que estoy hablando. Lo escuchábamos hablando de lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Y cómo diferentes leyes y decretos obligan a la persona, la terminan acorralando y provocando que termine cometiendo delitos. Si vive en la calle, para ocupar una casa, cuando no puede acceder a la vivienda. ¿Se acuerdan de ese programa? Creo que todos los que estamos presentes acá estábamos ahí. ¿No? Que termina orillando a las personas a que terminen cometiendo delitos si ocupan una casa, cuando no pueden acceder a una vivienda, cuando viven en la calle, ¿no? Que terminan, estábamos hablando de eso. Así que, por ejemplo, en este tipo, él se me mencionaba estas leyes y estos decretos, y de hecho no estaban garantizando la vivienda para nadie, ¿no? Eso es un tema que estuvimos hablando hace poco. Y otra cosa que me preocupa es a veces el léxico que utilizamos, pero no solamente es exclusivo de los vecinos de Positos o de Punta Carretas, porque lo hemos escuchado en muchos estratos sociales y hablando de muchas personas. Yo estaba leyendo que dice en un momento, bueno, si bien este punto está más desinfectado, estamos hablando de personas y estamos hablando de la palabra desinfectado. ¿Dónde eso me preocupa. eso? ¿De qué? En el diario El País está en una nota que se le hace a los vecinos. Que lo dice alguien. Claro, si bien en este momento está más desinfectada la zona, desinfectado, para hablar de personas, ¿no? Ya está medio complicado. Y otra cosa, puntualización, que hablamos, bueno, tengo derechos porque pago mis impuestos. Estas personas también tienen derechos aunque no paguen impuestos. Sí, claro. Pero acá me parece que Ligia, con todo cariño, yo creo que Ligia dan el clavo de una potencial confusión que acá se esbozó, pero no se plasmó mucho. Y tiene que ver, desde ya, yo cuando escuchaba los testimonios, yo decía, acá más de uno, en particular una señora, le está barrando el bizcochazo en cuanto a las formas. Yo no soy empático con ese discurso, pero yo no pretendo que la persona que me cuenta de su problema tenga que decir exactamente las palabras que yo entiendo correctas para entender de su situación. Es obvio, yo estoy de acuerdo con Ligia, que acá se esconde mucha ideología que de alguna manera persigue la idea de que a los que le va bien es porque son los cra y a los que le va mal es porque se la tienen merecido. Yo estoy en las antípodas de eso. Pero lo otro no debe justificar lo que es injustificable. El espacio público, chiquilines, es público, es de todos. Y cuando se ocupa por algunos, deja de ser público y el Estado tiene que actuar. Otra cosa. Yo coincido, yo entendí lo de Graciano. Lo que pasa es que Graciano huye para adelante, ¿no? Graciano tiene razón cuando dice una cosa que está bien. Por supuesto, alcanza con el derecho consagrado para que nosotros tengamos ese derecho. Pero la historia de la humanidad indica que cuando los derechos no se respetan, la pucha, si será bueno que nos juntemos. Sí, si será bueno. Lo que no es, yo creo, admisible y es preocupante, pese a que soy periodista y sé la influencia que los medios de comunicación tienen, es que un gobierno vaya al pulso de lo que se denuncia en los medios de comunicación, porque últimamente estamos viendo que si no salís en un diario, si no salís en la televisión, resulta que no se respetan esos derechos. Bien. Entonces, me gustaría una respuesta porque final. Hay situaciones que se ponen de manifiesto en las redes sociales, se ponen de manifiesto ahora con mucha facilidad. Pero menos mal que pasa eso, Verónica. Sí, pero no sería necesario. No que debería en los ser medios así. de comunicación para que un gobierno supiera que tiene que tener políticas sociales efectivas, porque acá hablamos de la aplicación de la ley, pero la ley, el derecho, no puede corregir lo que no hacen las políticas sociales. Y acá las políticas sociales no fueron efectivas, como tú decías, en materia de la gente que no tiene dónde vivir, ni tampoco en materia de atender a las adicciones, porque muchas de estas personas tienen cuadros que tienen que ver con también adicciones o salud mental. Gran debe que también hay que tener en cuenta. Bien, me gustaría una reflexión final de nuestros invitados, porque en definitiva, denuncias como estas proceden de vecinos de distintos barrios, esta no es la única zona, incluso dentro del propio municipio. ¿Y de aquí en más qué, entonces? Porque se denuncia.
se hace más público, más visible. ¿Qué queda esperar ahora? ¿Que siga así o...? No, desde el municipio el compromiso desde ya a seguir contribuyendo con los distintos actores para colaborar con mitigar este tipo de situaciones. Y un poco respondiendo, porque surgió de varios lados la pregunta de los vecinos organizados y demás, nosotros como gobierno de cercanía, como gobierno municipal, celebramos las organizaciones de vecinos y el derecho a la reunión, sea individual del vecino que viene a hacer una denuncia, que es igual tomada como la de los vecinos organizados, que nos colabora muchísimo para poder ver la realidad de mejor manera y trabajar en consecuencia. Bien. Leonardo, reflexión final, por favor. Es muchas las reflexiones que hay, pero desde los vecinos trabajamos con esta gente. Tenemos una muy buena respuesta de Dinali, porque muchas de estas personas que están en la calle están con situaciones delictivas atrás, ¿no? Y bueno, con la Dinali hemos trabajado, muchos participan en cursos para conseguir trabajos, se les apoya. Ahora ya, por ejemplo, la Intendencia ya no acepta, si tenés antecedentes penales, que estén en la calle como cuidacoches. En una época eso lo hacía el patronato, ahora la Dinali pretende ser ese patrocinador y la Intendencia todavía no se resuelve. Nosotros apoyamos y luchamos porque hay que darse unas oportunidades y los vecinos trabajamos. Se buscan soluciones, pero si no tenés el eco y no tenés el control de que tiene que hacerlo, porque muchas de estas cosas, hoy le damos solución y dentro de 2 días otra vez, eso es lo que siente el vecino. El tema es que esto es constante. Nadie vuelve a controlar dentro de 2 o 3 días qué es lo que pasa. Entonces el vecino vuelve a cansarse, vuelve a estar en la misma situación. ¿Y quién viene? Nadie, porque no hay control. No existe el control diario de esta situación de calle o de los cuidacoches, porque no hay un inspector controlando a nadie. Hemos pedido a la Intendencia, que dice que no tiene la posibilidad de hacerlo, que se lo pase al municipio, que sí tiene las ganas de hacerlo, que le den todos los instrumentos para hacerlo. No solo la potestad, los instrumentos económicos y de personal, que lo dirijan desde ahí, para que hagan un control de su territorio más efectivo y que ayuden, pero el vecino se cansa, pretende ayudar a personas que están en situación de calle. Muchos vecinos lo ayudan con dinero o a veces con pertenencias para algunos chicos porque están pasando frío o necesitan artículos escolares en algunos casos, o comida. Pero eso es todos los días. No es el vecino el que tiene que hacer eso. Una vez se cansa el vecino y dice, ¿y dónde está el resto responsable de esto? Ese es el problema. Por eso se organiza el vecino, porque se cansa. Esta situación terminó el 1 de marzo, durante el discurso de los presidencial que hubo, y con el caceroleo que se armó en la zona, asaltaron a una mujer que a los gritos la estaban robando y la pudo defender un portero que estaba ahí. Y un policía que pasó de civil de casualidad, por ahí. Entonces, dijeron, nos tenemos que organizar porque todos los días yo cruzo 20 metros al supermercado y me roban. 20 metros. Y me robaron. Entonces, los vecinos se cansan de que haya ese tema y se organizan. Por eso se organizan los vecinos. Si no, ninguno tiene ganas de organizarse. Tienen ganas de pasar con sus nietos, ver la televisión, leer o tener un hobby. No tienen ganas de perder horas organizándose. Bien. Leonardo Traversa, referente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Consejo Vecinal 5, muchas gracias. Santiago Borsari, alcalde interior del municipio CH. ¿Quería decir algo cortito? Bien cortito, porque Leonardo mencionaba la Dinali. En ese sentido, el municipio firmó un acuerdo marco con la Dinali para, ejemplo, el plan de veredas, que en la calle 21 de septiembre se va a estar trabajando a partir de Semana de Turismo con ex presos liberados. Sí. O sea, porque Dinali es Dirección Nacional de Liberados. Exactamente, en el sentido de la reincorporación laboral. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y si bien insistimos en que lo ideal no es que haya que llegar a los medios de comunicación para que se puedan cumplir los derechos de las personas, pero bueno, ya que está acá, ojalá sirva de algo. Pausa y ya venimos.